Hola, buenos días. Vamos a iniciar el webinar hoy con una pequeña presentación en la que vamos a hablar un poquito de BI y luego daremos paso a una demo en la que os enseñaremos el uso de la herramienta Power BI Desktop. Vale, pues vamos a iniciar ya la presentación. Primeramente os voy a dar una introducción de lo que vamos a obtener, cuáles son nuestros objetivos para cumplir en el webinar, ¿vale? Entonces vamos a explicar las principales características de la herramienta de Power BI Desktop. Vamos a realizar un pequeño cuadro de mando sobre esta herramienta. Vamos a acceder a la web de powerbi.com de la plataforma para visualizar los cuadros de mando realizados. Y generaremos un cuadro de mando para comprobar la sencillez y la potencia que brinda la herramienta, ¿vale? Comentar que esta herramienta es gratuita y que luego cuando accedamos a powerbi.com os enseñaré simplemente cómo se registra y su manera de descargar y su utilización. Bueno, pues vamos a comenzar explicando un poquito qué es BI. ¿Vale? Bueno, pues se denomina BI pues, a inteligencia de negocio, enfocado a gestión y creación de información para el análisis de los datos de una compañía u organización. Lo que nos permite la tecnología pues, es poder llegar a una inteligencia de negocio para la toma de decisiones. ¿Vale? Lo que vamos a diseñar hoy es un cuadro de mando. Y un cuadro de mando es un tipo de informe que nos va a presentar una instantánea de alto nivel, tanto puede ser de nivel organizativo como nivel departamental, y lo que va a permitirnos un cuadro de mando es representar visualmente cómo va un progreso positivo o negativo de nuestra organización. Con lo cual nos da una visión alta para llegar a tomar decisiones sobre el progreso de la organización. ¿Vale? De una forma informal, pues decir que significa, pues es convertir datos en información, ¿vale? Para pues tener más capacidad de análisis, para llegar a tomar decisiones y para reducir los costes directos e indirectos de nuestra organización. ¿Cómo se consigue esto? Pues bueno, hay una parte que es dato, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es de los distintos orígenes de datos que tengamos, tanto ficheros como bases de datos, emails, todo aquello que necesitemos donde tengamos esa información, la vamos a consolidar en una base de datos. Y lo que con ello nos vamos a conseguir es que toda esa información la vamos a agrupar y almacenar junta, con lo que conseguiríamos un único origen de datos. Luego todos esos datos se procesan, se transforman y se generan pues, y se modelizan para al final conseguir el dato o la información que nos va a llevar a obtener conocimiento de cómo funciona la evolución de nuestra empresa. ¿Qué tareas existen que habría que realizar? Pues por un lado la captura de los datos. Por otro lado, habría que realizar la modelización y, finalmente, una visualización, publicación y consulta de estos datos. Y aparecen dos tipos de BI que podemos tener hoy en día, que los hemos dividido, por un lado, en lo que sería un BI corporativo y, por otro lado, en un BI de autoconsumo. La herramienta que vamos a ver hoy se centra en autoconsumo. Vamos a ver un poquito qué significa corporativo y qué es autoconsumo. El BI corporativo pues, necesita grandes conocimientos técnicos para su puesta en marcha. Tiene una capacidad de trabajo en grandes cantidades de datos y los orígenes de datos a los que se puede conectar son ilimitados. El BI corporativo involucra toda la organización del proyecto, con lo que conlleva costes elevados en licencias y es un sistema de complejo mantenimiento, dado que tienes que tener muchos conocimientos técnicos. Sin embargo, un BI de autoconsumo lo que nos permite es simplemente tener conocimientos avanzados de herramientas ofimáticas
está diseñado para trabajar con conjuntos de datos a nivel de departamento. Los orígenes de datos no son ilimitados, pero son suficientes. Con una herramienta de autoconsumo puedes conectar a muchísimos orígenes de datos. Luego veremos la posibilidad que nos dan las herramientas. Está más pensado para proyectos departamentales y por lo general las licencias suelen existir ya en la organización. Incluso hay herramientas ahora de licenciamiento gratis. Y la responsabilidad de la persona es sobre los informes y no sobre los datos, ¿vale? Lo que esto significa es que podemos ver un informe y que realmente el análisis que estamos haciendo es el correcto, pero los datos nos los están proporcionando la herramienta, ¿vale? ¿Qué nos propone Microsoft para esto? En la parte de corporativo nos propone SQL Server y para la parte de autoconsumo nos propone Power BI, en el que existen dos herramientas. Power BI dependiente de Excel y Power BI Desktop, que a continuación veremos. Para SQL Server, en la parte de captura, ¿vale? Nos propone SQL Server Integrated Service. Con esto lo que vamos a conseguir es realizar unos paquetes ETLs, que son de la extracción de esa información de orígenes de datos, la transformación de esos datos en aquello que necesitemos y la carga en el origen único. Para modelizar, lo que nos propone es Analysis Service, en el que vamos a poder realizar los diferentes cubos que se necesiten y las medidas. Y para la publicación, visualización y consulta, nos permite utilizar Reporting Service para la realización de informes, SailPoint para poder publicar esos informes y la consulta también se puede realizar a través de la herramienta Excel. Por otro lado, vamos a comenzar con lo que sería Power BI, ¿vale? Entonces, Power BI es un conjunto de productos o servicios, complementos y tecnologías que lo que nos van a permitir es visualizar esos datos, compartir la información y colaborar de forma sencilla e intuitiva. Resumiendo, lo que nos va a permitir Power BI es obtener esa información que tenemos en múltiples orígenes de datos, poderlos consolidar con la propia herramienta de Power BI y ejecutar esos cuadros de mando para analizar la información posteriormente. ¿Vale? Como os comentaba antes, Power BI se divide en dos grandes grupos. El Power BI que es dependiente de Excel y el Power BI que es independiente de Excel. ¿Vale? Y los dividimos en dos colores. El Power BI Excel, todas las herramientas, ¿vale? Son en verde, en color verde. Y como veis en la imagen, pues hay una herramienta que es Power Query, Power Pivot y Power View. Y Power Map. Para la captura, nosotros utilizaríamos lo que sería Power Query, que nos permite conectar a los orígenes de datos que sean necesarios, corporativos, públicos, ¿vale? Donde tenemos esos datos que necesitamos, incluir las funcionalidades de búsqueda de datos, pues transformarlos, combinarlos, ¿vale? Utilizando la herramienta. Para modelizar utilizamos Power Pivot, que lo que nos va a permitir es generar las relaciones entre los distintos datos que hemos obtenido de Power Query, medidas personalizadas, jerarquías, incluso KPIs, que serán los indicadores de progreso, ¿vale? Los modelos de Power Pivot se ejecutan en memoria para que los usuarios puedan analizar cientos de millones de filas y el rendimiento es espectacular. Para la visualización se utiliza Power View o Power Map. En Power View lo que nos permite es fácilmente crear informes y vistas analíticas con gráficos, lo que serían cuadros de mando, y Power Map lo que permite es explorar y navegar por datos geoespaciales, con una experiencia de mapas en 3D. La publicación se puede realizar a través de Office 365 y la consulta se puede ejecutar a través de una herramienta que Microsoft tiene que también llama Power BI, ¿vale?
Este en cuanto al Power BI verde, que sería el dependiente de Excel. A partir de aquí, Microsoft también saca una nueva versión que se llama Power BI Desktop, que la libera el 24 de julio de 2015 y que es gratuita. Esto, si vemos que no tenemos una Excel para poder utilizar, pues esta herramienta permite realizar cuadros de mando, ¿vale? Y es amarilla. ¿Cuáles son las características principales de Power BI Desktop? Bueno, pues utiliza las mismas tecnologías que el Power BI dependiente de este, con Power Pivot, Power Query y Power View. Y bueno, las principales diferencias es que no permite crear KPIs, está en preview todavía. Las consultas Direct Query tampoco están todavía en preview. No permite generar jerarquías. Sí que tiene aplicaciones móviles diseñadas tanto para iOS como para Android. En la versión online es mucho más completa y se publican a través de powerbi.com y se pueden editar desde la propia publicación. Tienen visualizadores muy personalizados. Desde la propia web existen unos diseños que ya están generados y se pueden incorporar a la herramienta. Y hay una actualización de servicios semanal y de aplicación bisemanal, con lo cual está en continua evolución y actualización. ¿Vale? Entonces, el equipo de Microsoft trabaja en muchas de las cosas que ahora no tiene frente a la herramienta de Excel y bueno, pues como os indico, las actualizaciones son muy continuas. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí lo que sería la presentación. Ahora vamos a pasar a ver la aplicación, que sería el Power BI Desktop. Bueno, pues como veréis ahora en pantalla, aparece lo que es la aplicación. Luego os enseñaré desde dónde se descarga y cómo se ve. ¿Vale? Y bueno, os voy a enseñar un poquito cómo sería el funcionamiento de la herramienta. Aquí tenemos un cuadro de mando que ya está realizado y os voy a enseñar pues cómo obtener datos desde orígenes de datos, cómo transformar y crear alguna medida y cómo generar el cuadro de mando, ¿vale? Lo que veis ahora mismo en pantalla, ¿vale? Pues son las tablas que hemos utilizado en este cuadro de mando de ejemplo para generarlo, ¿vale? Entonces, en la parte superior están todo lo que serían las herramientas que nos permitirían obtener esos datos de los distintos orígenes de datos que comentaba, ¿vale? Y esta pantalla sería lo que hemos denominado como Power Query. Entonces, si vemos en la pantalla superior, en la parte superior podemos ver todos los orígenes de datos desde los que se pueden obtener información, ¿vale? Como veréis, son muchos. Si le damos a más, aquí salen todas las diferentes fuentes desde las que podríamos obtener esa información. Como comentábamos, no son ilimitados, pero como podéis comprobar, hay muchos orígenes de datos, ¿vale? Pues nosotros vamos a realizar ahora una consulta desde una base de datos de SQL Server, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez que le he dado orígenes de datos, selecciono base de datos de SQL Server y le daría a conectar. Lo que nos va a solicitar es el servidor donde tenemos esa base de datos. Y a continuación nos solicitaría las credenciales de conexión si no tuviésemos realizada esa conexión en el cuadro de mando, ¿vale? Al tenerla realizada no nos lo solicita y nos saca las bases de datos que tenemos generadas en ese servidor, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar Taller Power BI y vamos a importar una tabla de origen que es la de fecha. Entonces voy a seleccionarla y lo que nos aparece en la parte de la derecha
son los datos que hay en esa tabla, todas las columnas que existen y los registros, ¿vale? Entonces, tenemos varios botones. Si le doy directamente a cargar, nos va a cargar toda la información en el modelo. Y si le damos a editar, lo que nos muestra es la herramienta del editor de consultas. Como veis, en la parte de la izquierda hay una serie de tablas, que son las que ya teníamos asignadas en el cuadro de mando, en el Power Query, y yo he añadido la última que sale resaltada en amarillo. En la parte central nos muestra la información que existe en ese origen de datos, con todas las columnas que veíamos anteriormente y su información. ¿Vale? Desde este editor pues, nos permite hacer diversas opciones, nos permite realizar distintos cambios, pues por ejemplo quitar columnas, nos permite pues, quitar filas o conservar, quitar duplicados en caso de que fuese necesario, nos permite reemplazar valores si en un momento dado tenemos un null y queremos que muestre un 0, por ejemplo, ¿vale? Nos permite cambiar los tipos de datos, combinar consultas, que lo que nos va a permitir es, de las consultas que tenemos, es unir esas dos consultas por una relación de claves, y anexar consultas lo que nos haría es incluir toda la información debajo de una consulta debajo de otra, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer en esta tabla, pues vamos a moldarla a nuestro modelo. Le voy a cambiar el nombre y la voy a llamar calendario. ¿Vale? Y si veis en la parte de la derecha donde pone pasos aplicados, ¿vale? Él va a ir generando aquí una serie de scripts que nos va a ir indicando en todo momento lo que hemos ido haciendo con estos datos, ¿vale? Por ejemplo, voy a seleccionar la columna Calendar Year y le voy a cambiar el tipo de datos a número entero. ¿Vale? Entonces él genera un paso que se llama tipo cambiado y lo que está indicando es que ha cambiado este tipo a número entero. ¿Vale? Aquí tenemos la barra de fórmula, que esto en Microsoft lo llama lenguaje M. Bueno, una vez que hemos realizado el cambio, vamos a seleccionar las columnas con las que yo me querría quedar en este cuadro. Al tener tantas columnas, pues hay información que no sería necesaria y, por ejemplo, puedo elegir las columnas con las que yo querría trabajar. Pues voy a quitar X columnas que no necesitamos. ¿Vale? Y lo que está haciendo aquí es cambiar y quitar toda esa lista de columnas que teníamos al final, ¿vale? Y además voy a realizar un filtro de la información. Hasta ahora me ha traído todo lo que había en el origen, pero yo quiero al modelo únicamente pasarle el año 2008 y 2009. Con lo cual vamos a reducir el número de filas y en el modelo vamos a trabajar únicamente con las filas del año 2008 y 2009. Una vez que hemos hecho todo lo que serían los cambios que tenemos en nuestra consulta, deberíamos cargar estos datos. Entonces, para eso, desde el propio Power Query, podríamos aplicar estos cambios, cerrar y aplicar. ¿Vale? Entonces, vamos a cerrar y aplicar los cambios para que lo veáis. Ahora está aplicando los cambios que hemos hecho en las consultas en el modelo de Power Pivot, ¿vale? Y como veis, nos ha cargado la tabla calendario donde antes no estaba, ¿vale? La propia herramienta ha detectado las relaciones que hay entre las distintas tablas del origen del cual venían, ¿vale? Esto lo ha realizado porque la propia herramienta está configurada para ello. Entonces, si nos fuésemos a archivo opciones de configuración, en la parte de carga de datos le podemos decir si queremos que importe las relaciones de los orígenes de datos
que cuando metemos nuevos datos se detecten automáticamente. Entonces, al estar marcadas estas dos opciones, lo que ha hecho la propia herramienta ha sido generar directamente las relaciones. Si no estuviesen marcadas, la relación no se hubiese generado y la podríamos generar a mano. Si yo esta de aquí la elimino, le podría decir directamente desde el calendario que lo que quiero es que se relacione con objetivos. Y ya ha generado la relación. Entonces se podrían hacer tanto detectar automáticamente como si no las pudiese detectar automáticamente porque no existen en el origen y no sabe cómo relacionarlas, las podríamos realizar manualmente. ¿Vale? Una vez que estamos en el propio Power Query, arriba tenemos un botón de actualizar. Esto lo que nos haría es traer la información nueva del origen de datos y volcarlo en el modelo. Si nos vamos al botón de editar consultas, pues lo que podemos volver a ver es lo que hemos visto antes de la transformación de esas consultas y datos que estamos obteniendo. ¿Vale? Bueno, le podría dar a cerrar y ahora pasaríamos a ver lo que es el modelo, ¿vale? Que sería la parte de Power Pivot. La propia herramienta en la parte de la izquierda tiene tres iconos. El icono de relaciones es Power Query y el icono del medio es Power Pivot. ¿Vale? Entonces aquí nos está mostrando en la parte de la derecha nos está mostrando las consultas que nosotros teníamos en Power Query. ¿Vale? Por si veis está calendario, que es la última que habíamos añadido, y todas las anteriores. ¿Vale? Aquí lo que nos permite es modelizar los datos y generar las nuevas medidas que necesitamos para la explotación de nuestros cuadros de mando. Entonces, estas medidas se generan a través de fórmulas DAX, de las cuales vamos a enseñar algunas de ellas. ¿Vale? Si nos vamos, por ejemplo, a la consulta de ventas, aquí sale una serie de columnas, de campos, que son los que venían propiamente dicho del origen de datos. Y si veis al final hay una que se llama venta de importes y suma de ventas, que tiene como una calculadora dibujada. Esto lo que nos indica es que son medidas calculadas que se han realizado dentro de Power Pivot. Entonces, si vemos arriba la barra de fórmulas, ¿vale? Lo que hemos denominado ventas de importe, le hemos dicho que haga un cálculo que sea sumas, le hemos indicado la tabla en la cual queremos que realice el cálculo y el campo que va entre corchetes del cual queremos que realice ese cálculo. ¿Vale? Y entonces lo que nos está devolviendo esta medida es la suma total, de la columna ventas. ¿Vale? Si nos vamos ahora a la tabla filiales, veremos que hay realizadas una serie de cálculos también realizados, ¿vale? Pues ventas de filial, lo que nos está calculando es el campo ventas importe, que es el que hemos realizado previamente mediante la fórmula DAX sum de la tabla venta. Entonces, lo que le estamos diciendo aquí es que nos calcule las ventas del importe que hay generado en la tabla ventas y lo realiza por filial. ¿Vale? Del mismo modo lo hemos realizado con el campo objetivo, y aquí lo que le estamos pidiendo es que nos haga un sumx de la tabla, de la columna objetivo y de la tabla objetivos. Si nos vamos a la tabla objetivos,
veréis que tiene un campo que se llama objetivo y lo que le estamos pidiendo en el campo calculado objetivo filial es que nos realice una suma de ese campo. En el pending filial lo que le estamos pidiendo es que nos dé la cantidad pendiente, ¿vale? Entonces, bueno, para ello hemos hecho primeramente una comparación para si el objetivo filial es mayor que las ventas, nos devuelva el objetivo filial menos las ventas, y si no, que nos devuelva un 0. ¿Vale? Eso se hace con el if. Estas fórmulas hay muchas que son parecidas a las fórmulas que se utilizan en Excel y hay otras que son propiamente dichas de DAX, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a ver cómo calcularíamos, por ejemplo, las ventas, un acumulado de las ventas del año actual, ¿vale? Para ello, vamos a generar una fórmula DAX, nueva medida, que la vamos a llamar ventas filial year to date. Con esta medida lo que vamos a conseguir es que nos dé el acumulado de las ventas del año en curso, ¿vale? Entonces, bueno, pues para ello vamos a hacer una fórmula DAX que se llamaría calculate. Le decimos cuál es la expresión que queremos obtener. Entonces, queremos que nos calcule las ventas filial y le vamos a aplicar un filtro para que nos dé ese importe de ventas filial en el año actual, con lo que le vamos a indicar que es la fórmula DAX de Date Year to Date, que lo que nos devuelve es el conjunto de fechas hasta el año actual y nos va a calcular las ventas en ese conjunto de fechas. El conjunto de fechas nos pide cuál es nuestra columna fecha, y nuestra columna fecha pues va a ser de la tabla que hemos generado, que hemos obtenido del origen, que se llamaba calendario, y la clave principal, que es la que nos indicaba las diferentes fechas que tenemos en nuestro modelo. Y nos va a generar una fórmula, ¿vale?, que nos va a devolver el acumulado de las ventas del año actual. Vale, además podríamos calcular las ventas del previous year del año anterior, ¿vale? Esto, por ejemplo, a realizarlo en Excel nos llevaría mucho tiempo porque realmente pues tendríamos que utilizar un Oscar V dentro de distintas tablas dinámicas y así pues poder llegar a lograr el importe. ¿Vale? Aquí se hace directamente una fórmula DAX, entonces vamos a repetir la operación, le diríamos una nueva medida y lo que vamos a calcular en este caso, pues le vamos a decir que queremos las ventas del filial, pero del previous year. Entonces, le vamos a decir nuevamente lo que queremos calcular, que son las ventas del filial, y nuestro filtro para que nos calcule ese importe va a ser un periodo anterior. Entonces, hay una fórmula DAX que lo que nos permite es devolver el periodo de fechas anterior al que le estamos indicando, que se llama parallel period. Aquí lo que nos solicita es la fecha, nuestras fechas de claves, con lo cual le vamos a decir nuevamente que es calendario date key. Le vamos a decir el número de intervalos que queremos que nos devuelva del periodo anterior,
En este caso le vamos a decir que sean menos 12 y le vamos a decir que el intervalo son meses. Con lo cual, lo que nos está calculando aquí son el importe de las ventas por filial de los 12 meses anteriores a la fecha que estemos ejecutando. La ejecución de las fórmulas se verá mucho más clara ahora cuando pasemos a ver lo que son los cuadros de mando, ¿vale? Vale, entonces nos ha generado directamente ya la fórmula. Y bueno, si os habéis dado cuenta, unas fórmulas que estaban en amarillo, ¿vale? Y es porque utilizan realmente las fórmulas que acabamos de generar, ¿vale? Por ejemplo, el cumplimiento del filial year to date, pues lo que nos estaba pidiendo era el ventas filial year to date partido por el objetivo, ¿vale? Esto lo que nos va a definir es si tenemos ese cumplimiento, si vamos bien, si no vamos bien o cómo va la organización en cuanto al cumplimiento del objetivo. Vale, bueno, vamos a pasar a lo que sería Power View, que serían los cuadros de mando, ¿vale? Bueno, esta cuadro herramienta tiene X visualizaciones que vemos aquí en la parte de la derecha, ¿vale? Pues tiene muchos tipos de gráficos, se pueden poner segmentaciones, velocímetros, filtros, ¿vale? Que ahora veremos un poquito, ¿vale? Entonces, primero y luego nos muestra los campos, que son los que tenemos dentro de nuestro modelo que hemos generado. Vamos a primero explicaros un poquito los cuadros de mando y luego pasaremos a realizar uno en directo para que lo veáis, ¿vale? Entonces, bueno, este cuadro de mando es un cuadro de mando comercial que lo hemos realizado a nivel mensual. ¿Qué significa esto? Pues que en la parte de abajo podemos incluirle unos tipos de filtros a nivel de página. Con lo cual, cada una de las pestañas que tenemos abajo son páginas, ¿vale? Y lo que nos está diciendo aquí es que hemos filtrado a nivel de mes y a nivel de año. Si desplegamos la información de estos filtros, podríamos deseleccionar 2009 y poner 2008, con lo cual nos sacaría la información que tiene relativa a esos datos. Por otro lado, tenemos también filtrada la información al ser mensual por mes. En este caso estamos mostrando el mes de octubre, podríamos deseleccionarlo y mostrar, por ejemplo, el mes de julio o el mes de agosto o varios a la vez. ¿Vale? Ahora mismo he seleccionado dos, con lo cual los datos nos está sacando el cómputo de las variables que se muestran, tanto de julio como de agosto. ¿Vale? Y toda la información que hay en el cuadro de mando está siendo filtrada por estos dos elementos, ¿vale? Tanto por el mes como por el año. Y estos filtros son a nivel de página completa. Vale, por otro lado, hemos generado una serie de gráficos. El primer gráfico nos muestra los datos de las ventas del filial del previous year, del año anterior, ¿vale? Y nos lo está devolviendo por categoría, por productos, por categorías de productos. ¿Vale? Entonces, y por supuesto filtrado por los tipos por los filtros de página. ¿Vale? Entonces, aquí lo que nos está devolviendo es por cada una de las categorías las ventas del filial del previous year. Nos ponemos encima de cada uno de los datos, podemos ver la leyenda con la información del dato. ¿Vale? Y si yo pincho en uno de ellos, lo que realiza el cuadro de mando es un filtro en el resto de la información. Con lo cual ahora nos está devolviendo en el siguiente gráfico que tenemos, tanto el objetivo como las ventas del filial, y está filtrando por la categoría del producto electrodomésticos. Si yo vuelvo a pinchar, nos va a mostrar toda la información. ¿Vale? En el siguiente gráfico lo que estábamos mostrando pues es tanto el objetivo como las ventas de filial, ¿vale? De cada uno de los grupos de filiales que tiene esta empresa.
¿vale? La base de datos es un ejemplo que tenemos de Contoso, que seguramente muchos conoceréis, y tiene un campo que son los grupos, pues que central, de Asia, de Europa y de Norteamérica, ¿vale? Entonces lo que nos está filtrando es esta información. A continuación tenemos una tarjeta en la que hemos mostrado la información pues de los objetivos, del objetivo que hay del filial. Esta de aquí sería el acumulado, como habéis visto, esta es una de las fórmulas que hemos realizado, las ventas filial year to date, y lo que nos está mostrando aquí es todas las ventas acumulado del año que estamos filtrando en la página. Entonces aquí está sacando todo el acumulado de las ventas que se llevan hasta octubre de 2009, perdón, de 2008, todo lo que hay en 2008. En las ventas del filial Previous Year, lo que nos está mostrando, perdón, el Year to Date de 2009 y el Previous Year será del año 2008, ¿vale? De hecho, si por ejemplo filtramos ahora por 2008, veis que hay varias que salen en blanco, porque al no tener información de años anteriores, el Previous Year no lo puede calcular, ¿vale? Y en las medidas de venta filial, pues está haciendo una suma de todas las ventas que se están filtrando, ¿vale? En la parte de abajo veréis también un cuadro en la que lo que estamos mostrando son nuevamente tanto los objetivos, las medidas de los objetivos como las ventas del filial, como el campo cumplimiento filial, que es el cálculo que hemos hecho en porcentaje de filial menos las ventas menos el objetivo menos las ventas, y el semáforo que veis a continuación son los KPIs. ¿Vale? Como he indicado antes, los KPIs en la herramienta no están incluidos, sí que está incluido el previo. ¿Qué significa esto? Si tú has realizado un cuadro de mando en Excel y lo importas a esta herramienta, como veremos después que se puede hacer, lo que sí que te muestra el KPI que puedes realizar desde la propia herramienta de Excel, pero aquí directamente no se puede generar, ¿vale? Y luego aquí al final del todo pues tenemos dos tablas que nos está dividiendo por grupo pues las ventas del filial, que tenemos la suma de las ventas del filial. Y en la otra tabla pues lo está haciendo por tipo de distribuidor, pues línea, catálogo, ¿vale? De venta, de soporte, ¿vale? Esto sería el cuadro mensual. Además tenemos uno generado que sería un cuadro de mando anual, que aquí aparece una tarjeta que sería un filtro en el cual hemos volcado el campo grupo. Si veréis a nivel de página hemos dejado únicamente el filtro de año porque el cuadro de mando le queremos dar una globalización anual. Y la primera tarjeta del grupo lo que nos permite es seleccionar e ir filtrando la información que tenemos en el resto del cuadro de mando en función del que yo estoy seleccionando, ¿vale? El siguiente gráfico lo que nos está mostrando pues es por meses la evolución tanto de las ventas como de las ventas del año anterior, ¿vale? En la tabla siguiente nos está dando un cumplimiento por meses, con lo cual nos indica y podemos ver a nivel muy visual y rápido cuál es nuestro cumplimiento por filial en cada uno de los meses del año, ¿vale? Pues si vamos bien, evidentemente estará en verde, si vamos mal va a estar en rojo y si va mediano pues estará en amarillo. Además, también lo hemos sacado aquí abajo por categoría. Con lo cual, por ejemplo, estamos viendo que cámaras y videograbadoras apenas se han vendido, que el cumplimiento del filial no está siendo bueno, pero por ejemplo en electrodomésticos pues sí que veríamos que está siendo bueno el cumplimiento. Esta tarjeta de aquí lo que nos indica es en general cómo va el cumplimiento a nivel del año, ya no filtrado ni tanto por meses, ni por productos, ni categorías,
simplemente por grupo, es decir, en Asia el cumplimiento está siendo bueno, positivo, en Europa vemos que también, pero por ejemplo en Central, pues realmente el cumplimiento está siendo malo. Pues tendríamos un objetivo pues, de 42 millones y realmente llevamos unas ventas solamente de 31. ¿Vale? Entonces, lo que nos indica los KPIs es para ver en un momento si las ventas están siendo buenas o no. Y por último, hemos hecho un gráfico que, bueno, pues hemos dividido por estado y lo que estamos mostrando pues son las ventas del filial. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este cuadro de mando está enfocado a un departamento que sería comercial, con lo cual lo que hemos estado intentando explotar siempre son las ventas, ¿vale? Una vez que hemos visto los que hemos generado, vamos a enseñaros un poquito cómo funciona la herramienta. Entonces, bueno, vamos a generar una nueva página. ¿Vale? Y bueno, como veis ahora el lienzo aparece totalmente en blanco, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con una tarjeta de varias filas, como la que veíamos en el otro cuadro, en el que, bueno, pues vamos a mostrar las ventas del filial, las ventas del año anterior y el cumplimiento, el estado de cumplimiento del filial, ¿vale? Con lo cual, como veis, simplemente seleccionando la visualización que se desea utilizar y los campos que queremos ver, pues ya directamente es muy práctico, que ya hemos mostrado una tarjeta en la que ya nos da información de cómo van nuestras ventas. Ahora mismo no tenemos filtro a nivel de página, con lo cual es en general. Y lo que deberíamos mostrar en página, ¿vale? Es la parte de calendario. Vamos a obtener el calendar year y lo vamos a arrastrar a nivel de página. Le vamos a obtener que sea un filtro. Tenemos filtro avanzado o filtro básico. En el filtro avanzado pues se pueden poner una serie de poner unos valores entre uno u otro. Y en el filtro básico, pues simplemente seleccionar uno, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar el año 2009. Entonces lo que estamos viendo es que en el año 2009 el cumplimiento es muy pequeño. O sea, perdón, el cumplimiento va siendo amarillo, no estamos llegando al objetivo que teníamos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a realizar, como veíamos en el otro cuadro de mando, pues un gráfico circular en el que vamos a realizarlo por categoría para ver cómo van las ventas, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que seleccionar es el valor que queremos ver. Vamos a decirle que nos muestre las ventas de los filiales. ¿Vale? Sería pinchar en el campo y arrastrarlo a la zona de valores, ¿vale? Y le vamos a decir que queremos que nos devuelva por categoría. Por nombre de categoría, ¿vale? Entonces, lo que le hemos indicado es que nos muestre por cada una de las categorías las ventas de filial, ¿vale? Si en cuenta de detalles lo queremos mostrar en leyenda, nos saca directamente todos los valores que hay de las distintas categorías. No sé si lo veis muy bien porque se ve un poco pequeño. Ah, vale, ahora lo veréis mejor. Vale, entonces, y como os comentaba antes, pinchando en cualquiera de ellos, pues nos ha actualizado la tarjeta que teníamos
ya realizada, ¿vale? Si filtramos por audio, pues vemos que el cumplimiento pues está en rojo, y si vemos que es electrodoméstico, pues vemos que el cumplimiento es verde, ¿vale? Otra de las tarjetas que es muy útil es la que hemos visto antes, el tema de segmentación de datos, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es, si en un momento dado queremos ir filtrando por ejemplo, el tema de los grupos o tema de los distintos estados o países que fuese en un momento, por ejemplo, si ponemos el campo país o región, pues vale, nos está saliendo pues Europa, nos está saliendo Asia y América del Norte. Pues esto lo que hace es, cuando pinchemos, ¿vale? Nos va a definir, nos va a cambiar la información como veíamos antes, ¿vale? También tenemos gráficos que son de doble eje para poder hacer comparativas. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos mostrar las ventas del filial por un lado, en columnas, y las ventas del filial del año anterior, y las vamos a representar en el eje por los meses del año. ¿Vale? Con lo cual, en el gráfico lo que nos estaría representando sería por cada mes del año, en la barra de columnas nos va a mostrar lo que son las ventas del filial, y en la línea nos muestra cómo ha evolucionado en el año anterior. ¿Vale? Con lo cual tenemos una comparativa muy visual en la que podemos ver si las ventas de este año frente a las del año anterior son buenas o no. Si, por ejemplo, quisiésemos cambiar este gráfico de tipo, de forma de gráfico, podríamos únicamente seleccionar el gráfico y cambiar la visualización. Entonces, por ejemplo, la podríamos poner a nivel de columnas, de doble columna. Entonces, simplemente seleccionando el objeto que quiero modificar, sería pinchar y seleccionar. Pues lo quiero de barras, lo quiero de líneas, lo quiero con doble eje, lo quiero de columnas acumuladas, ¿vale? Simplemente con modificar el que tengo seleccionado, modifica la visualización, ¿vale? Bueno, al elegir uno de eje único, ¿vale? Realmente nos ha quitado el siguiente valor. Entonces, bueno, lo vamos a volver a poner. Filiales, y le decimos reducir. ¿Vale? Entonces sería una comparativa. Además, si veis aquí están, bueno, lo que os comentaba antes, que ahora veremos a través de la web y cómo podemos publicar esto en powerbi.com. Hay 3 puntitos aquí que lo que te permite es importar unas visualizaciones que hay generadas y personalizadas en la web, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos realizado el cuadro de mando y se haya finalizado y lo queramos compartir con gente de nuestra organización, lo podemos realizar a través de la herramienta gratuita. Entonces, si veis arriba hay un botón que sería publicar, lo que nos va a permitir, vamos a decir que queremos guardar, lo que nos va a permitir directamente publicarlo en Power BI, ¿vale? Entonces, ahora mismo ya lo está publicando en la página web de Microsoft, ¿vale? Y lo está publicando en mi panel. Y ahora cuando termine os explico, porque te puedes, vale, nos ha dicho que ya está realizado correctamente, ¿vale? Y si veis, podemos directamente en la herramienta iniciar sesión con nuestra cuenta de powerbi.com, y cuando le das a publicar, ya directamente lo publica. Os voy a enseñar la web.
¿vale? Esta sería... A ver, un momentito. Vale, esta sería la web de Microsoft, powerbi.com, en la que dentro de productos, como veréis, está Power BI Desktop. Esta es la aplicación en la que os hemos enseñado cómo se realizan los cuadros de mando y desde aquí la podéis descargar gratuitamente, ¿vale? Hay una serie de... Hay una licencia gratuita y una licencia de pago, ¿vale? La licencia gratuita es la que hemos estado utilizando y podéis ver que hay una comparativa en los precios y es lo que permite, ¿vale? La licencia gratuita pues simplemente permite 1 giga de usuario, que es suficiente espacio, y 10 gigas de usuario la que sería profesional, ¿vale? Bueno, y permite una serie de características, pues la actualización en una gratuita simplemente permite que sea una vez al día y en la profesional te permite actualizar los datos cada hora. Y bueno, luego está el consumo de los datos y bueno, una serie de cosas que incluye la profesional, ¿vale? Pues puedes acceder a datos mediante locales y consumir datos de conexiones activas, ¿vale? Entonces el precio, pues como veis ahí, serían $9,99 por usuario al mes, ¿vale? Y bueno, visto desde dónde se descarga y la comparativa, voy a iniciar sesión con mi cuenta de usuario. Y lo que vamos a ver aquí es el panel con los cuadros de mando que yo tengo publicados. Y si veis, ha aparecido en la parte de informes, webinar diciembre, que es el que yo estoy ejecutando desde la herramienta, y si pincho sobre él, veréis que están los cuadros de mando que yo he generado en ese libro, ¿vale? Entonces, bueno, este es el que hemos generado en las pruebas y estos son los que había previamente ya generados, ¿vale? Entonces, desde aquí lo que permite es que la organización pueda compartir los cuadros de mando desde powerbi.com, simplemente registrándote con el usuario y son igual de dinámicos que desde la propia herramienta, ¿vale? Como veis, se pueden pinchar y seleccionar datos y el resto de los datos se actualizan. Y además, desde la propia herramienta de online permite editar ese informe. Lo cual, si yo editaría ahora el informe, veis que me aparece la parte de visualizaciones y campos, con lo que nos va a permitir seguir trabajando en este cuadro de mando. Si yo ahora quiero agregar un nuevo gráfico, pues pincharía en la herramienta, añadiría pues, los objetivos, el objetivo del filial contra el objetivo del filial del año anterior, ¿vale? Entonces, bueno, lo que me está sacando aquí y lo saco, pues, por países. Bueno, por países, ¿no? Porque estamos filtrando y entonces la información que me da es únicamente la que está mostrando. Vamos a verlo por meses, ¿vale? Y desde la propia herramienta online he modificado ese cuadro, ¿vale? Con lo que puedo ya guardarlo y una vez que lo haya guardado, nos dice que el informe se ha guardado correctamente y se ha guardado en la propia herramienta online, ¿vale? Entonces yo me voy ahora a vista de lectura y ya veo el gráfico que yo he generado, ¿vale? Y bueno, esta es la herramienta y cómo funciona. Vale, muchísimas gracias, Virginia. Bueno, os dejamos nada, un minutito por si tenéis alguna pregunta que nos queráis dejar, ¿vale? Y si no, igualmente, bueno, como sabemos ya la grabación, nos ponemos en contacto con vosotros por mail. Cualquier persona nos puede contestar así cualquier pregunta que tenga o cualquier duda que pueda surgir. Vamos entonces a dar finalizado el seminario porque vemos que ahora mismo hay una pregunta pendiente. Entonces, agradecemos a todos muchísimo vuestra asistencia y os pedimos que nada, que dediquéis un minutito a una encuesta que os vamos
dejar por si que nos digáis pues, si os ha gustado el seminario, qué otros seminarios querríais tener en un futuro, ¿vale? Y que podamos contar con vuestra opinión. Sin más, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.